Dice ejercicio 69, un bloque cuya masa de 25 kilogramos se desliza hacia abajo sobre una superficie inclinada a 30 grados que no ejerce fricción. Es decir, entre la superficie y el bloque no existe una fuerza de fricción. Para asegurarse de que el bloque no acelere, ¿cuál es la fuerza mínima que se debe ejercer sobre él y en qué dirección? Entonces, tenemos una superficie inclinada. Voy a dibujar aquí. Yo la voy a dibujar en este sentido. En realidad no importa si es en este o en otro o en el contrario. Y este plano inclinado con respecto al horizontal forma un ángulo de 30 grados. En este plano inclinado se ubica un cuerpo de 28 kilogramos de masa. Entonces voy a dibujar mi masita. No dice de qué forma es, en realidad no importa. Y esta masa tiene una magnitud de 28 kilogramos, ¿verdad? Voy a regresar. 25 kilogramos. $25 kilogramos. Muy bien. Bueno, analicemos antes de cualquier cosa, analicemos qué fuerzas actúan sobre nuestra masa de 25 kilogramos. ¿Qué las consideraste ahí, amiga? Yo solo había considerado el peso, que es el que va para abajo, y la fuerza normal. El peso siempre apunta hacia abajo, ¿verdad? Esto es masa por gravedad, y la fuerza normal, que es perpendicular, ¿verdad?, a la superficie del contacto. En este caso, perpendicular al plano inclinado. Entonces aquí tendríamos nuestra normal. Bueno, ahí tenemos las dos fuerzas entonces que están actuando. No hay otra porque el problema dice que no existe fricción o que la fricción es despreciable. Entonces ahorita conviene que nosotros hagamos un diagrama de cuerpo libre. Aquí están, ¿verdad?, nuestras fuerzas, pero es siempre conveniente establecer ejes coordenados. Acá, como es un plano inclinado, no nos conviene más que tener nuestros ejes coordenados en esta orientación Y y X, nos conviene tenerlo a lo largo del plano inclinado. Entonces puedo decir yo que a lo largo del plano inclinado va a estar mi eje X. Yo elijo si en esta o en la dirección opuesta va a estar mi X positivo. En este caso voy a elegir que hasta abajo esté positivo, en realidad eso no importa. Y voy a establecer también mi eje Y. Acá voy a elegir que mi eje Y positivo es hacia afuera del plano inclinado. Entonces aquí tengo mis ejes dibujados. Bien. Entonces, la fuerza del peso, ¿verdad?, forma un ángulo con mis ejes X y Y. Voy a anotar, ¿verdad? Habíamos visto en la clase pasada que este ángulo de 30 grados que está aquí, ¿sí?, es este mismo ángulo que se forma entre el peso y mi eje Y. Entonces aquí voy a colocar yo los 30 grados. Habíamos visto por qué, ¿verdad? Voy a hacer un pequeño recordatorio. Aquí dibujamos un triángulo rectángulo, por lo tanto aquí habían 90 grados y acá iban a ver 90 menos estos 30 grados, ¿verdad? Porque todos los ángulos internos de un triángulo forman, o mejor dicho, suman 180 grados. Entonces aquí habrían 60 grados. 60 más 30 más 90 son 180. En cada cuadrante hay 90 grados igualmente. Entonces aquí en este ángulo también hay 30 grados. ¿Sí? Ok. Después de ese pequeño paréntesis, nos damos cuenta, ahí están los 30 grados. Entonces, si nosotros tuviéramos únicamente ese bloque y lo dejamos deslizar a lo largo de este plano inclinado, nos damos cuenta que hay una fuerza neta en el eje X, ¿sí? Nuestra sumatoria de fuerzas en el eje X
por la segunda ley de Newton sabemos que es masa por aceleración en X. Permítanme. Muy bien. En este diagrama, donde nuestras fuerzas están con color rojo, vemos que la única fuerza que hay en el eje X es la componente horizontal o la componente a lo largo del plano inclinado, mejor dicho, del peso. Aquí tengo yo mi componente a lo largo del plano inclinado del peso, ¿verdad? A este lo voy a llamar mg en X, ¿verdad? Y a esta componente yo le voy a llamar el peso en Y. Entonces, le voy a colocar mg en Y. Bueno, entonces veamos. Tenemos dos fuerzas en el eje Y. Tenemos la normal hacia arriba y el peso, la componente del peso en el eje Y hacia abajo, ¿verdad? Bueno, siempre con respecto a nuestros ejes. Y en el eje X únicamente tengo la fuerza del peso en el eje X. Es la única fuerza que tengo yo en el eje X. Por lo tanto, hay una sumatoria neta de fuerzas, que en este caso es únicamente la fuerza debida al peso, ¿verdad? La componente a lo largo del plano. Y esto va a ser igual a la masa por la aceleración en X. ¿Sí? Entonces yo veo, la masa tiene un valor que es de 25 kilogramos. Y esto multiplicado por la aceleración me da una cantidad diferente de cero. ¿Por qué? Porque si hay una fuerza neta, ¿sí? No hay fuerzas que se cancelen. Entonces, ¿qué es lo que yo observo de este plano inclinado? Si yo tengo una masa de 25 kilogramos y la suelto en plano inclinado, obviamente va a tener una aceleración. Va a tener una aceleración porque el producto entre la aceleración y su masa no es diferente de cero. Entonces, ¿qué es lo que me dice el problema? El problema me dice, para asegurarse de que el bloque no acelere, es decir, que el bloque debe tener una aceleración igual a cero, ¿cuál es la fuerza mínima que se debe ejercer sobre el bloque y en qué dirección? Entonces, nosotros vemos que si no se ejerce ninguna fuerza, entonces efectivamente va a existir una aceleración. Para que no exista la aceleración, eso significa que la aceleración va a tener un valor de cero, ¿verdad? Eso es lo que nos dice el problema. ¿Qué fuerza deberíamos de ejercer para que no exista aceleración? Entonces, mi primera condición es que la aceleración sea igual a cero. Cuando la aceleración es igual a cero, entonces tengo que la sumatoria de las fuerzas en X debe ser igual a cualquier número multiplicado por cero. ¿Eso qué quiere decir? Que debe haber una fuerza de igual magnitud, pero en diferente sentido a la componente en X del peso. ¿Estamos? Entonces, calculemos. Bueno, sigamos con esto. Entonces, ¿qué quiere decir? Una fuerza en esta dirección menos una fuerza en esta dirección debe ser igual a cero. Por lo tanto, yo tengo, esta va a ser la fuerza que nosotros queremos averiguar, ¿verdad? Voy a colocar una F. Entonces yo voy a decir, bueno, en el sentido X positivo, yo tengo la componente en X de peso, voy a colocarlo así, menos, porque va en dirección opuesta, menos F, esta es mi sumatoria de fuerzas, es igual a cero. Por lo tanto, esta fuerza F tendría que ser igual a la componente en X de el peso. Ahora veamos a cuál es igual la componente en X del peso. La componente X del peso, si nos damos cuenta, es opuesta al ángulo de 30 grados. Entonces voy a decir, bueno, la componente en X del peso no es más que el peso, que es la flecha roja, multiplicada por el seno de 30. Y esto va a ser igual a la fuerza que yo necesito ejercer
en esta dirección. ¿Sí? Entonces yo digo, masa 25 kilogramos multiplicado por la gravedad 9.8 multiplicado por el seno de 30. ¿Y esto cuánto es igual? ¿A cuánto es igual esto? A 122.5. 122.5, gracias. Veamos con cuántas cifras significativas se trabajó en esto. Con 3 y 2 cifras significativas. Aunque el ingeniero siempre indica con cuántos decimales, entonces coloquémoslo así. 122.5 newton. Nos aseguramos, ¿verdad?, que esto esté en kilogramos y esto esté en metros sobre segundos al cuadrado para que el resultado nos den dimensionales newton. Entonces ya sabemos, la respuesta a este ejercicio entonces sería, la fuerza que debe ejercer debe ser hacia arriba, ¿verdad?, del plano inclinado en dirección ascendente al inclinado y con una magnitud de 122.5 newton. Entonces la fuerza que debe ejercerse es igual a 122.5 newton en dirección ascendente. Carla, yo hice lo mismo que tú, solo que mi variable me quedó distinta. Por de una vez puse que la componente del peso en X iba a ser 245, que es la masa por la gravedad. Entonces no sé si tengo que colocar la variable F o si está bien si la dejo solo como la componente del peso en X. Sí, siempre es bueno que después de sus cálculos ustedes interpreten su resultado y esa interpretación estaría en un párrafo, ¿verdad? Eso sería lo ideal. O que sí, eso es lo ideal. Ustedes indiquen que la fuerza, o aquí en lugar de colocar F igual, sino colocar la fuerza que se necesita o cómo está la pregunta, cuál es la fuerza mínima que se debe hacer. Entonces tú podrías poner la fuerza mínima es para que no haya pierde, ¿verdad? Colocas el valor de la fuerza mínima. Está bien si no colocaste F, eso no importa. Importa que sepas interpretar qué es este valor que estás hallando. Ah, ya. Y mira, con otra consulta, ¿cómo sabemos si usar la gravedad como positiva o como negativa? Ah, bueno. ¿O siempre vamos a usar como positiva? ¿Se recuerdan que cuando estábamos viendo cinemática, cuando veíamos tiro parabólico, caída libre, nosotros nos referíamos más que a la gravedad, nos referíamos a una aceleración, y la aceleración era en dirección hacia abajo, ¿verdad? Ahora aquí en dinámica, y por eso era que tomábamos aceleración igual a menos 9.8, porque es un vector. En cambio aquí en dinámica, esa dirección, por decirlo así, a nuestros vectores los vamos a dar en el momento en el que estamos haciendo el análisis. Entonces acá, por ejemplo, yo establecí que en este sentido va a estar la dirección positiva de X. Entonces lo que esté en la dirección opuesta va a estar en dirección o con signo menos, mejor dicho, cuando esté haciendo yo el análisis en X. Entonces la gravedad que vamos a utilizar aquí va a ser siempre positiva, ¿sí? Porque el sentido de vector, aquí el vector es la fuerza, entonces el sentido de vector, ya sea positivo o negativo, lo vamos a asignar al momento que nosotros hagamos nuestra sumación. En este caso sería aquí, ¿verdad? Como la componente
en X del peso iba en la dirección que yo estaba positiva, aquí coloqué, bueno, no lo escribí, pero aquí encima más. Como la fuerza que yo estoy calculando, ¿verdad? Que es lo que me pregunta el problema, debe ir en dirección contraria, ¿verdad? Para que al final sea 0. Entonces yo coloqué el signo menos. Entonces acá la gravedad la vamos a considerar siempre positiva. Nosotros le vamos a establecer las fuerzas dependiendo de nuestro sistema de coordenadas. ¿Estamos? Es decir, que dependiendo del problema es cómo vamos a usarla, si positiva o negativa. Nuestra gravedad siempre positiva en estos problemas de dinámica. Lo que te digo es, la dirección va de nuestro eje de coordenadas. Permítanme un momento. No sé si quedó claro lo que me preguntabas. En estos problemas, la gravedad la vamos a tomar como positiva. Los signos, en este caso, en este problema, estos signos van a depender, este signo y este signo, de mi eje de coordenadas. Pero el valor de gravedad siempre lo vamos a tomar como positivo. Sí. Ya. Gracias, Carla. ¿No? ¿Alguna otra duda de los ejercicios de la semana pasada? Bueno, si no hay dudas, entonces vamos a continuar con los ejercicios que consideran la fuerza debida a la fricción. Entonces veamos, pues, los ejercicios que nos tocan son ejercicios, bueno, ahorita necesito apuntarlos. Ejercicios 97, 99, 103, 106, 107, 112 y 115. Veamos entonces de qué se trata el ejercicio 97. Bueno, acá tenemos entonces, dice, una caja de 40 kilogramos está en reposo en una superficie horizontal. Si el coeficiente de fricción estática entre la caja y la superficie es de 0.69, recordemos, ¿verdad? Los coeficientes de fricción son adimensionales. ¿Qué fuerza horizontal se necesita o se requiere para moverlo? Entonces veamos que aquí la caja se encuentra en una superficie horizontal. Esto nos facilita un poco el problema porque en estos casos el peso es igual a la fuerza normal. Entonces lo único que tenemos que hacer es multiplicar la normal por el coeficiente de fricción y esta sería la fuerza de fricción estática máxima que debemos vencer para que la caja empiece a moverse. Entonces tengo
una caja de 40 kilogramos, 40 kilogramos y un coeficiente de fricción estática de 0.69, si no estoy mal, de 0.69. Este es el ejercicio 97. Si es una superficie horizontal, vamos a dibujar aquí nuestra masa de 40 kilogramos. Entonces acá vamos a hacer nuestro diagrama de cuerpo libre y vamos a anotar en esta dirección va el peso, masa por gravedad. En esta dirección va la fuerza normal. Y si nosotros estamos efectuando una fuerza en esta dirección, una fuerza para empujar a la masa, ¿verdad? Digamos que fuera un sillón o algo así, un sillón, por ejemplo. Nosotros queremos empujar el sillón y entonces efectuamos una fuerza en esta dirección. Pero se opone a esta fuerza la fricción. En este caso, fricción estática, porque inicialmente el cuerpo está en reposo. M está en reposo. Entonces, una fricción estática. La fricción estática se encontraría oponiéndose al movimiento en esta dirección. Nosotros sabemos que la fuerza de fricción estática máxima, a esto se le conoce como fuerza de fricción estática máxima, es igual al coeficiente de fricción estática multiplicada por la normal. Si nosotros hacemos el diagrama si nosotros hacemos la sumatoria de fuerzas en Y, nos vamos a dar cuenta que en Y no hay aceleración. La caja no se está moviendo ni hacia arriba ni hacia abajo. Por lo tanto, las fuerzas verticales están en equilibrio y eso significa que la sumatoria es 0. Entonces yo puedo decir que en un plano horizontal, la normal, si no hay otra fuerza que esté actuando en el eje vertical, la normal va a ser igual a la masa por la gravedad. Entonces yo digo, bueno, ya sé cuánto vale la normal. Lo único que me queda hacer es sustituir. Entonces yo digo, bueno, para que mi cuerpo, ¿verdad?, pase de estar en reposo a un estado de movimiento, la fuerza que yo ejerza en esta dirección debe igualar a la fuerza de fricción estática máxima. Una vez la fuerza que yo esté ejerciendo iguale a la fuerza de fricción estática máxima, voy a lograr que el cuerpo se mueva. Entonces yo digo, bueno, la fuerza va a ser igual al coeficiente de fricción multiplicado por la normal. Y ahora yo de este análisis de sumatoria de fuerzas, yo sé que mi normal va a ser igual a la masa por la gravedad. Y aquí tengo entonces la fuerza que yo necesito para mover el cuerpo. ¿Cuánto me da esto? Aproximado a 3 cifras, yo tengo que esto es 270. ¿Dudas? Vamos con el ejercicio 99. Aquí nuevamente tenemos un plano inclinado. Acá dice, una caja de embalaje se coloca en un plano inclinado de 20 grados. Y el coeficiente de fricción estática entre la caja y el plano es de 0.65. La pregunta es, ¿la caja se deslizará hacia abajo por el plano si se suelta desde el reposo? Y si es así, justifique su respuesta. Entonces, yo tengo una caja en un plano inclinado y este plano pues tiene una fricción, ¿verdad? Entre la caja y el plano hay una fricción. La pregunta es, ¿se desliza o no se desliza por el plano inclinado la caja?
vean que no tengo información de masa. Es posible, bueno, lo más seguro es que no necesitemos esa información. Entonces veamos, para el ejercicio 99. Lo único que tengo Carlos, es, ¿será que puedes subir un momento para tomarle captura? acá, Sí, ahí está. Gracias, Carlos. bueno, tengo un plano inclinado, exageré aquí un poquito el ángulo, pero nosotros sabemos que aquí hay 20 grados, ¿verdad? Y tengo una masa desconocida, no sé cuánto pesa o qué masa, mejor dicho, tiene este embalaje, pero yo sé que entre la superficie del embalaje y el plano inclinado hay una fricción y el coeficiente de fricción cinética es de 0.65. Ah, perdón, es coeficiente de fricción estática, 0.65. Bueno, la pregunta es, ¿se mueve? ¿Se mueve la masa M? Entonces yo les pregunto, antes de empezar, nosotros sabemos que para que exista movimiento, ¿sí? Para que esta masa se deslice hacia abajo en dirección del plano inclinado, la componente de su peso, que es la única fuerza que está haciendo sobre este embalaje, dice que alguien esté empujando o que alguien esté jalando, únicamente dice que se coloca sobre el, ¿será que se mueve o no se mueve? Nosotros sabemos que si únicamente se coloca en el plano, va a haber únicamente una fuerza que está actuando y esa va a ser debido al peso. Entonces yo voy a colocar primero acá el peso. Ese peso va a ser todo el movimiento o toda la fuerza, mejor dicho, que vaya a provocar un movimiento. Entonces, el movimiento natural, ¿verdad? Si no hubiera fricción, el movimiento ocurriría en esta dirección, abajo. Entonces yo sé que la fuerza de fricción estática va a oponer a ese movimiento porque en principio está en reposo. Entonces yo voy a decir que la fuerza de fricción estática va a estar en esta dirección. Si no existiera fuerza de fricción estática, yo sé que mi objeto se deslizaría en esta dirección. Entonces, mi fricción es en dirección contraria. Esas son las dos fuerzas que estoy actuando, más una tercera fuerza, que es la normal, ¿verdad? Esta fuerza siempre existe entre la superficie de contacto y el objeto. Ahí están entonces mis tres fuerzas. Siempre, ¿verdad? Mencionábamos que es conveniente colocar un sistema de referencia. Entonces yo voy a colocar aquí mi eje Y positivo y queda mi elección hacia qué dirección voy a escoger el eje X positivo. Yo lo voy a elegir hacia acá. Entonces aquí tengo yo mis ejes coordenados. Bueno, lo primero que voy a hacer es empezar por lo más fácil. Aquí yo sé que el bloque no se está moviendo en dirección de Y, no se está moviendo ni alejándose del plano ni hundiéndose en el plano. Entonces yo sé que la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0. Por lo tanto, la normal, que está en la dirección positiva de Y, menos la componente del peso, veamos otra vez, ¿se recuerdan este ángulo de 20 grados? Se traslada a esta parte acá, menos la componente en Y del peso. La componente en Y del peso es masa por gravedad, la flecha negra, multiplicada por el seno o el coseno. ¿Alguien que me ayude ahí?
Coseno, ¿no? Coseno, ¿verdad? Porque es una componente adyacente al ángulo. Coseno de 20 es igual a 0. Por lo tanto, yo sé que la normal es igual a la masa por gravedad por coseno de 20. Son las únicas dos fuerzas que están actuando en el eje Y. Bueno, entonces ahora yo tengo esta información bastante valiosa. Ahora vámonos con la sumatoria de fuerzas en X. Carla, Mi pero pregunta es, ¿sí? ¿por qué la sumatoria de fuerzas en Y es 0? Ah, bueno. Porque el objeto, en este caso la masa M, ¿verdad? Este rectángulo que yo dibujé aquí, este objeto, está en equilibrio en el eje Y. ¿Qué significa que esté en equilibrio en el eje Y? Pueden ocurrir dos cosas. Que un objeto esté en equilibrio significa bien que esté en reposo, es decir, que no se está moviendo, o bien que tenga un movimiento pero con una velocidad constante. En ambas situaciones, la aceleración es 0. Entonces, repito, la aceleración es 0 en una situación. O está en reposo, o bien se está moviendo con velocidad constante. ¿Sí? En este caso, si yo tengo un plano inclinado, por ejemplo, un resbaladero, y viene una persona y se está resbalando a lo largo de ese resbaladero, en el eje Y, recordando que mi eje Y está en esta dirección, estando la persona, únicamente se está moviendo a lo largo del eje X. Solo a lo largo del eje X. Entonces, en el eje Y, las fuerzas que actúan están en equilibrio. ¿Por qué? Porque no hay movimiento en esta dirección. No se está moviendo ni hacia acá, ni hacia acá. Por esa condición es que mi aceleración en Y es 0. Y por lo tanto, la sumatoria de fuerzas va a ser 0. ¿Sí? Gracias. Bueno. Ok. Ahora nosotros entonces vamos a tener la sumatoria de fuerzas en X. Y yo quiero saber si esa sumatoria de fuerzas en X es 0 o es diferente de 0. Es decir, si hay una fuerza neta. Esa es mi incógnita. Si la sumatoria de fuerzas es 0, entonces yo sé que no se mueve. Si es diferente de 0, entonces sí, va a haber un movimiento. Entonces yo voy a colocar acá. Si la aceleración es igual que 0, entonces no se mueve. Si o mejor dicho, si mi sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, entonces no se mueve. Si mi sumatoria de fuerzas en X es diferente de 0, entonces sí se mueve. Va a haber un cambio de estado, de una velocidad inicial 0 a una velocidad diferente de 0. Eso significa que sí se mueve. Un cambio en la velocidad implica un valor de aceleración. Si hay aceleración, entonces la sumatoria de fuerzas no va a ser 0, va a ser diferente de 0. ¿Estamos? ¿Sí entendemos lo que vamos a hacer aquí? Repito nuevamente. En este momento, asumimos que el objeto, justo en el momento en el que lo colocamos en el plano inclinado, tiene una velocidad inicial de 0. Si la velocidad después de un instante de tiempo es diferente de 0, quiere decir que sí se mueve. Hay un cambio de velocidad en un momento, en un instante de tiempo. ¿Qué es un cambio de velocidad en un instante de tiempo? Es aceleración. Si hay un cambio de velocidad, va a existir aceleración. Y si hay aceleración, entonces la sumatoria de fuerzas en X no va a ser igual a 0. Entonces ahora eso es lo que yo quiero saber. ¿Cuánto me va a dar esa sumatoria de fuerzas en X? Entonces voy a averiguarlo ahorita. ¿Qué fuerzas en X están actuando?
En el eje X positivo está actuando, ¿verdad? En esta dirección está actuando la componente en X del peso. La componente en X del peso es masa por gravedad por el seno de 20. Un seno positivo porque está en la dirección donde yo dije que el eje X iba a ser positivo. ¿Qué otra fuerza está actuando? La fuerza de fricción estática. Entonces digo, la fuerza de fricción estática está actuando en dirección contraria. Entonces yo digo signo menos multiplicado por el coeficiente multiplicado por la normal. ¿Se recuerdan? La normal es masa por gravedad multiplicada por el coseno de 20. ¿Estamos ahí? ¿Y esto va a ser igual a cuánto? Bueno, permítanme aquí un momento. Vamos a ver. Vamos a reorientar nuestro problema. No reorientar, mejor dicho, replantearlo. En el supuesto, suponiendo que el objeto no se mueve. Suponiendo que el objeto no se mueve, la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0. Era lo que decíamos, ¿verdad? Si no se mueve, entonces la sumatoria de fuerzas iba a ser igual a 0. Suponiendo entonces que no se mueve, ¿qué es lo que va a pasar? La masa por el seno de 20, que es esta fuerza que yo tengo acá, ¿verdad? La componente en X del peso, menos la fricción cinética, tendrían que ser igual a 0. ¿Estamos ahí? Entonces despejemos cuánto es la fricción la fricción estática. La fricción estática va a ser a más gravedad por seno de 20. No conocemos el valor de la masa, el problema no nos lo da. Entonces lo vamos a dejar en función únicamente de la masa. ¿Cuánto me da el resto de la expresión? Es decir, ¿cuánto me da gravedad multiplicado por el seno de 20? La masa multiplicada por gravedad por 20 me da 3.35. Esta es entonces la fuerza de fricción cinética, la fuerza de fricción estática que haría que el objeto no se moviera. Esta es la fuerza que se necesita, entonces vamos a escribir acá. Fuerza mínima necesaria para que no se deslice o para que no se mueva. Ahora calculemos cuánto es la fuerza de fricción máxima. ¿Se recuerdan del problema anterior? Vimos que la fuerza de fricción estática máxima es igual al coeficiente de fricción estático multiplicado por la normal. Entonces veamos. La fuerza de fricción estática máxima es igual al coeficiente multiplicado por la normal. Entonces, ahora sí, calculemos la fuerza de fricción estática máxima.
Entonces decimos fuerza de fricción estática máxima es igual al coeficiente, que es de 0.65, multiplicada por la normal. Del análisis de fuerzas en Y, nosotros sabemos que la normal es masa por gravedad por coseno de 20. Ya esta parte de acá y voy a decir masa y entre paréntesis 0.65 multiplicado por G multiplicado por el coseno de 20. Entonces, calculemos cuánto es lo que está entre paréntesis. A mí me da con tres cifras significativas 5.99. 5.99. Entonces, ahora podemos hacer el análisis. Nosotros entonces, para saber si el objeto se mueve o no se mueve, supusimos, voy a borrar esta parte de acá porque en realidad no lo utilizamos. Entonces, en primer lugar, que el objeto no se mueve. Si el objeto no se mueve, se desliza, entonces la sumatoria de fuerzas en X iba a ser igual a 0. ¿Esto qué significa? Que el peso en X, que está en la dirección positiva, menos la fuerza de fricción estática iban a ser igual a 0. Entonces fue lo que hice aquí, ¿verdad? Y entonces, suponiendo que el objeto se mueve, hay una fuerza o se requiere una fuerza de fricción estática de 3.35 M. Esa es la fuerza mínima que se necesita para que el objeto no se deslice. Cuando a nosotros nos dan un coeficiente de fricción estática, es también en superficie de contacto, entre las superficies de contacto, se va a ejercer una fuerza de fricción estática máximo 65 por la normal. ¿De qué depende qué valor vaya a tomar esta acción? Que esté va a producir un movimiento. Entonces, la fuerza máxima que es capaz de retener la fuerza de fricción es de 5.99 veces la masa. Entonces, estática máxima es mayor que la fuerza de fricción estática que se requiere para que no se mueva, yo concluyo que el objeto o espalaje no se desliza al inclinado. Entonces yo voy a colocar aquí mi razonamiento y puedo colocar, dado que la fuerza de fricción estática máxima es mayor que la fuerza de fricción estática mínima necesaria, entonces no se desliza. Ahora, ¿qué hubiera pasado si aquí la fuerza mínima necesaria para que no se mueva hubiera sido mayor que la fuerza estática máxima? Entonces, la fuerza de fricción estática máxima no sería suficiente para impedir el movimiento. Entonces, ahí sí ocurriría un deslizamiento. Si nos damos cuenta, a medida que este plano inclinado aumenta este ángulo de lo que aumenta es esta fuerza mínima requerida. Esta fuerza de fricción mínima necesaria va a aumentar y por lo tanto va a haber un momento en el que esta fuerza
vaya a igualar y superar a la fuerza de fricción estática máxima. En este momento no importa, ¿verdad? En el objeto va a haber un deslizamiento a lo largo del plano inclinado. Eso depende de la... ¿Estamos? ¿Claro? O repetimos una parte. ¿Quedó claro? Les voy a dejar aquí el problema completo. Bien, pasemos a los siguientes ejercicios. El ejercicio 103 lo van a hacer ustedes, solo leamos. Al tratar de empujar un cajón por una superficie horizontal de concreto, una persona tiene que elegir entre empujarlo hacia abajo con un ángulo de 30 o tirar de él hacia arriba con un ángulo de 30 grados. ¿Cuál de las siguientes opciones es más probable que requiera de menos fuerza por parte de la persona? Inciso 1, empujar, o mejor dicho, opción 1, empujar con un ángulo hacia abajo. Opción 2, tirar con el mismo ángulo pero hacia arriba. O inciso 3, empujar el cajón o tirar de él es algo que no importa. Luego, en el inciso B, si el cajón tiene una masa de 50 kilogramos y el coeficiente de fricción cinética es 0.75, entonces calcule la fuerza requerida para moverlo a través del concreto con una rapidez constante para ambas situaciones. Entonces aquí dice calcular una fuerza para mover el objeto a través del concreto con una rapidez constante. ¿Qué quiere decir una rapidez constante? Que la aceleración es 0. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas, ¿verdad? Ya sea un empujón o de un jalón, con la sumatoria, con la fuerza de fricción, deberían sumar 0. ¿Por qué? Porque dice que hay una rapidez constante, entonces la aceleración es 0. Entonces aquí, solo para orientarlos un poquito, en el ejercicio 103, tenemos una superficie horizontal, un cajón, ¿verdad? Y la pregunta es más fácil moverlo empujando el cajón hacia abajo, es decir, por ejemplo, efectuando una fuerza así, con un ángulo con horizontal de 30. Es más fácil mover el cajón si se está jalando. Es decir, con una fuerza así. Siempre formando un ángulo de 30 grados. Entonces, esa es la pregunta. Si ustedes en el inciso A creen que no importa si se empuja o se jala, en el inciso B, al momento de calcular la fuerza requerida, ustedes se van a dar cuenta si estaban en lo correcto al pensar que de cualquiera de las dos formas estaba bien o no, o si es más conveniente empujar o si es más conveniente jalar. Eso, el inciso A es como un análisis poco rápido, pero ya en el inciso B, con los cálculos, ustedes se van a dar cuenta de qué manera es más conveniente. Acuérdense que aquí, al momento de hacer la Y, como no se está moviendo, ¿verdad? No lo está avanzando, sino únicamente lo queremos mover del lugar a lo largo de un plano horizontal. Entonces, las fuerzas en Y van a estar equilibradas.
Lo mismo va a pasar acá. Las fuerzas en Y van a estar equilibradas. En este caso yo voy a elegir hacia arriba Y positivo, entonces yo digo, hacia abajo tengo el peso en ambos casos va hacia abajo. Y en ambos casos también hay una fuerza normal. Entonces, si yo empujo, voy a tener hacia arriba la normal, signo positivo, y hacia abajo el peso y la componente en Y de la fuerza. Entonces voy a tener menos el peso menos la fuerza en Y. Y esto va a sumar 0. Si yo en lugar de empujar estoy jalando, voy a tener la normal más Y, que aquí es una componente negativa, ¿verdad? Hacia acá horizontal y hacia acá vertical. Por eso es que coloqué aquí un signo menos. Y aquí hacia acá horizontal y hacia acá vertical. Por eso es que coloco un signo más. Más fuerza en Y menos el peso. Y esto así va a 0. Pero ¿para qué me va a servir hacer este análisis? Porque al momento de calcular la sumatoria de fuerzas en X, yo me voy a dar cuenta que acá voy a considerar tanto la fuerza en X como la fricción cinética, porque sí va a haber movimiento. Para la fricción cinética, yo necesito conocer tanto el coeficiente de fricción cinética como la normal. Entonces, para que sea más fácil mover, yo necesito que la normal sea lo más pequeña posible para que la fricción sea pequeña. Entonces, yo de este análisis de acá y de acá voy a analizar en cuál de las dos situaciones, ya sea empujando o jalando, yo consigo una fuerza normal más pequeña. Entonces, ustedes a partir de este análisis van a determinar en qué dirección, si ya sea empujando o jalando, empujando hacia abajo o jalando hacia arriba, es conveniente empujar o mejor dicho deslizar el objeto. En eso ustedes lo hacen ya. Ya les di casi lo que tienen que hacer. Carla, una pregunta, ¿por qué ¿Sí? ¿Alguien tiene una duda? sí, por qué en empuja F de Y está negativo y cuando jala F de Y es positivo? Sí, eso es lo que nos dice el problema. Porque el problema es, al tratar de empujar un cajón, una persona tiene que elegir entre empujarlo hacia abajo o tirar de él hacia arriba. Es porque el problema lo dice. ¿Sí? No porque siempre sea así. Ya, gracias. ¿Estamos? Sí, va. En el ejercicio 106 tenemos un bloque cúbico con una masa de 2 kilogramos y 10 centímetros por lado. Comienza apenas a deslizarse por un plano inclinado de 30 grados. Sí, aquí se comienza apenas a deslizarse porque está indicando, ¿verdad?, que en este momento, ¿sí?, la fuerza de fricción estática es igual a la fuerza, a la sumatoria de fuerzas netas en X, o sea, a lo largo del plano. Otro bloque de la misma altura y del mismo material tiene una base de 20 por 10 centímetros. Aquí vemos en el lado derecho ya no es un cubo, sino es un paralelepípedo, ¿verdad? Es como un rectángulo. Que por lo tanto tiene una masa de 4 kilogramos, ¿verdad? Tiene el doble de masa que el primero. ¿Con qué ángulo crítico comenzará a deslizarse el bloque más masivo, es decir, el bloque a la derecha? ¿Y por qué? Estime el coeficiente de fricción estática entre el bloque y el plano. Entonces, vamos a resolver esto. No sé si alguien pudiera... bueno, es que sí.
Entonces yo tengo 2 kilogramos y un ángulo de 30, decía, ¿verdad? La desventaja ahorita es que no puedo ver el problema y a la vez tomar datos. Bueno. Y luego tengo la otra situación. En una masa de 2 kilogramos y un ángulo de 30. 2 kilogramos de 30. Y luego tengo un ángulo que desconozco y una masa minúscula de 4 kilogramos. Eso es lo que dice, ¿verdad? Bueno, entonces, con el objeto de izquierda, dice que en condiciones el objeto apenas comienza a deslizarse. Ese apenas comienza a deslizarse significa que en esta situación el peso, bueno, primero analicemos, lo primero, ¿verdad? Analizar qué fuerzas están actuando. Hay una fricción, hay un peso. El peso siempre va hacia abajo, igual de acá, de una vez podríamos dibujarlo. El peso siempre va hacia abajo. Y es, en este caso, masa mayúscula por gravedad. Y aquí, masa minúscula por gravedad. Peso. Va a haber siempre una normal, ¿verdad? Perpendicular al plano. Una normal. Y aquí igualmente, una normal. En ambas situaciones hay una normal. En la situación del lado izquierdo dice que el objeto apenas empieza a moverse. Es obvio que se va a mover si no hay ninguna otra fuerza, si no hay ninguna fuerza que esté empujando o jalando la masa, es obvio que la aceleración o el movimiento va a ocurrir en esta dirección. Por lo tanto, si va a haber movimiento en esta dirección, en dirección contraria va a estar mi fuerza de fricción. Si dice que apenas se están empezando a mover, estamos hablando del instante en el que la fuerza está superando la fuerza de fricción estática. Entonces tengo aquí mi fuerza de fricción estática. Estamos. Son las únicas fuerzas que yo tengo aquí a considerar. Ok. Bueno, entonces, tengo yo aquí para mi objeto al lado izquierdo que la sumatoria de fuerzas en el eje Y están en equilibrio nuevamente. Entonces vamos a establecer de una vez. En esta dirección voy a colocar mi eje y a lo largo del plano inclinado y a favor del movimiento yo voy a colocar mi eje X positivo. Bueno, entonces yo digo, yo sé que no hay movimiento en el eje Y. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a 0. ¿Eso qué significa? La normal con signo positivo más la fuerza en Y del peso negativa porque está en dirección opuesta, ¿verdad? A la dirección positiva. Es igual a 0. Ahora veamos la componente en Y del peso. Recordemos que aquí están los 30 grados. ¿Verdad? Estos 30 grados de ángulo siempre se va a trasladar al eje Y, al ángulo que está entre el eje Y y el peso. Entonces yo digo, bueno, la componente vertical, componente en Y del peso, es el peso multiplicado por el coseno de 30.
¿sí? Porque es esta que está acá. ¿Sí? Es este vector que está aquí. Esta sumatoria de fuerzas en Y, entonces va a ser igual a 0. De esto tengo que la normal es mg por coseno de 30. Tengo esto ahora yo la sumatoria de fuerzas en X. Como estoy diciendo que este es justo el momento en el que empieza a moverse o empieza a haber movimiento, entonces puedo decir que en este instante la sumatoria de fuerzas, porque dice que apenas empieza a moverse, entonces es justo el instante en el que la fuerza, ¿sí? En el que el peso iguala a la fuerza de fricción estática. Entonces yo tengo en dirección X positiva, tengo la componente a lo largo del plano inclinado del peso, que este es igual a masa por gravedad por seno de 30 menos, porque está en dirección contraria, a la fuerza de fricción estática. Y esto va a ser igual a 0. Veamos qué es lo que nos pregunta. Entonces, de aquí yo puedo venir y calcular cuánto es la fuerza de fricción en la situación de la izquierda. Entonces yo digo la fuerza de fricción estática, perdón, es masa por gravedad multiplicado por seno 30. ¿Cuánto me da esto? Si masa son 2, la gravedad 9.8 por el seno de 30. Y esta va a ser la fuerza de fricción estática. Yo sé, igualmente, que la fuerza de fricción estática máxima, que es de hecho la que estamos encontrando aquí, esta es la máxima porque por eso dice justo en el momento en el que empieza a moverse. En ese momento la fuerza, esta fuerza de acá, está igualando a la fuerza de fricción máxima. Entonces aquí recuerdo que hablamos de la fuerza de fricción estática máxima. Esta es igual al coeficiente de fricción estática multiplicada por la norma. Para ello hay este coeficiente, que es una de las que nos dice el problema,